Vamos a orar para comenzar el sermón de hoy. Los que podáis, lo hacéis de rodillas. Señor y Padre, te agradecemos nuevamente porque un sábado más podemos estar aquí junto con los demás hermanos para alabar tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque tú nos sigues guardando. Y te agradecemos porque el tiempo va pasando y estamos cada día más cerca de aquel ilustre encuentro en el cual podremos estar frente a ti cuando vengas a buscarnos. Señor, ayúdanos a prepararnos para ese noble momento, para que de esta manera podamos ser de esos vencedores, que estemos allí dispuestos diciendo, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Señor, que tu paz quede con nosotros, que tu Espíritu llene este lugar, que Él tome posesión de nuestras mentes, para que el mensaje que escuchemos ahora pueda ser de bendición para cada uno. Y Señor, te rogamos que nos perdones los muchos pecados que tal vez podemos cometer, consciente o inconscientemente, y nos ayudes, Señor, para que podamos pulir adecuadamente ese carácter, santificarlo, para ser un carácter que pueda estar allá en la eternidad. Que tu paz quede aquí con nosotros, que en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, buenos días a todos los presentes en la sala. También saludamos, como solemos hacer cada sábado, a los amigos y hermanos que están allá en internet siguiéndonos fielmente semana a semana. Antes de proceder al sermón, propiamente dicho, vamos a ceder unos minutos a Ángel. Él ha tenido, como sabéis, la escuela sabática, pero bueno, son esas cosas que pasan. El Señor a veces pues da una luz a algún miembro que está aquí, a veces a algún miembro que está allá en el internet y dejan alguna nota escrita que enriquece lo que se ha estado presentando en la escuela sabática. Él tiene un par de puntualizaciones que hacer respecto a ella, y antes de pasar al sermón vamos a pedirle pues a Ángel para que nos pueda explicar este detalle. Bueno, ¿se me oye bien? ¿Sí? Bueno, pues resulta que no leí los 3 últimos versículos y creo que nos ratifican todo lo que hemos estado hablando durante toda la escuela. Fijaros que dice en Daniel 5, 29, 30 y 31, dice, entonces mandó Belsasar revestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. Fijaros qué interesante, porque al principio, cuando le ofrecen estos regalos, no los acepta. Pero en cambio aquí no se dice que los rechace. Es muy interesante, porque ¿a quién vestían de púrpura? Vestían de púrpura a los reyes. Y él acepta como ese rol de rey en ese momento. Él sabía a quién estaba representando y por eso no lo niega. Lo que estábamos diciendo, Elías, Daniel, Cristo, está unido. Y él mismo lo ratifica aquí, en su actuar. Es impresionante. Y luego le dice tercero del reino. En ese momento aún Nabónido estaba vivo y claro, y estaba Belsasar, y eran Nabónido, Belsasar, y entonces Daniel sería el tercero. Pero sabemos que mueren, ahí mueren todos. Hemos dicho, ¿no? Ese 6 más 2, ese 8 era infinito, ya es el final de todo, mueren todos. Y también Belsasar. Por lo tanto, como que Daniel hubiera quedado el segundo de a bordo, ¿no? En vez del primero. O sea, es como padre e hijo, ¿no? También. Entonces también ratifica esa simbología de Cristo de Daniel, aceptada por él también. Es lo más interesante de todo esto. Él acepta esta simbología, ¿no? Y bueno, ya está. Simplemente, bueno, acabar de leer. Aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, por lo tanto, todo Babilonia queda eliminado. Todos los que han decidido Babilonia mueren. Por lo tanto, ratifica al final. Y se apoderó del reino Darío de Media, siendo de 62 años de edad. Fijaros que dice la edad de Darío y no la de luego de Ciro, el Ciro II, que es el rey de Persia, que es el que se considera como similar a Cristo, según Isaías, ¿no? Y este 6 más 2, ¿no? Ese 8, en el 5º capítulo, ese 8 al final, como vimos también con Abraham, ¿no? Pues todo eso
hace que estemos muy pendientes de la llaga, de ese pacto con Dios, ¿no? Bueno, pues nada, ya está. Lo dejamos aquí, disculpad, pero es que como que no podía dejarlo pasar. Gracias, Ángel, por esta puntualización. Bien, veo que en la pantalla ha quedado un poco recortado, ¿no? el título. No sale el capítulo 3 ahí en la televisión. Bien, hoy vamos... ¿Sí? Sí, aquí también lo veo. Bien, hoy vamos a estudiar el capítulo 3, es decir, estamos siguiendo en pos del estudio que se está haciendo de la escuela sabática. Hoy hemos estudiado ya el capítulo 5, ¿verdad? Esa escritura en la pared, esa finalización de ese primer metal que hay en la estatua, que es el oro, y como ya enseguida viene, tal como decía la profecía, el siguiente imperio, Medo-Persia. Hoy veremos en el capítulo 3 cómo el rey Nabucodonosor es un hombre realmente orgulloso, un hombre que lo que no quiere es que su imperio termine, y él quiere que su imperio permanezca para siempre. Por eso elabora un plan, que lo hemos estudiado en la escuela sabática, y bueno, como toca pues el repaso del libro profético de Daniel, tal como hicimos con Apocalipsis, hoy llegamos al capítulo 3. Yo me disculpo porque nuevamente estoy ante vosotros, y parece que es costumbre semanal, ¿no? que tengamos que ir presentando los diferentes capítulos. Bueno, hasta el capítulo 5 o 6 más o menos se puede hacer de una manera fácil. Pero ya cuando lleguemos al 7 es un poco más complicado, hay que buscar muchos detalles. No sé si el Señor permitirá que tengamos el tiempo suficiente para poder preparar semanalmente. Pero bueno, también nos encontramos en que se hizo un anuncio la semana pasada, que es que el Ministerio de Cuarto Ángel viajará en abril, creo que es en abril, ¿verdad?, a Estados Unidos. Y allí se presentarán unos temas, concretamente Víctor y Fanny irán, no sé si alguien irá con ellos, pero presentarán allá unos temas. Y ahora Víctor, lógicamente, está preparando esos temas, por lo tanto, tampoco dispone de tiempo para tener sermones como La paz de Dios u otros que él está haciendo. Por lo tanto, si Dios permite, pues un servidor irá presentando el libro profético de Daniel, y a la vez también espero que algún otro hermano también pueda ir presentando sus respectivos sermones. Bien, vamos pues a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 del libro de Daniel, y bien, no lo vamos a leer de corrido, sino que iremos leyendo pasaje a pasaje, versículo a versículo, e iremos comentando. Ya digo, no sé si tal vez diremos cosas que no se dijeron en la escuela sabática, no lo sé, pero bueno, esperemos que el Señor dirija todo y que todo sea para enriquecimiento, en primer lugar mío, y en segundo lugar vuestro y de todos aquellos que lo oirán a través del internet y que luego lo verán una vez esté subido. Porque, ¿sabéis? La ventaja de tener este canal en YouTube es que los vídeos quedan ahí. Y a veces ojeas un vídeo y ves que hay pues 3.000 y pico de visitas ya, de visualizaciones, ¿no? O más, ¿no? Dices, caramba, esto es que da fruto, ¿no? La gente lo está viendo. Y esperemos pues que sea bendición para ellos, ¿no? Y que ahí puedan encontrar lo que están buscando, al Señor sobre todo. Bien, si os parece, pues vamos a leer en primer lugar el versículo 1 del capítulo 3. Nos habla aquí que tiempo después el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura y 6 codos de ancho, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Bien, a ver si esto lo ponemos en marcha, si no, ahora. Aquí os presento la estatua que posiblemente él podría levantar en ese valle de Dura. Fijaros que dice tiempo después. Hemos tratado el capítulo 2, en el cual el que ha tenido un sueño, que ha visto esta estatua, pero con diferentes metales, desde la cabeza hasta los pies, y parece ser que poco tiempo después, él tiene esa idea de construir esa estatua, pero no con diferentes metales,
sino toda ella, ¿de qué? De oro. ¿Por qué? ¿Por qué toda la estatua de oro? Porque él no se conforma con su reino, que es la cabeza de oro, y luego los demás que le van a suceder. ¿Por qué? Bueno, él es un monarca orgulloso. Él ha construido un tremendo imperio. Y él lo que no quiere, como monarca orgulloso que es que su imperio desaparezca y que tenga que ser sustituido por otro. Es decir, que sean vencidos por un enemigo. Cuando él era, en ese momento, el rey de reyes de la tierra. Eso demuestra, pues, esa parte de orgullo por parte de él, ¿verdad? Al elaborar esta estatua. Una estatua que dice que tiene 60 codos de altura. Aquí en mi Biblia pone como 30 metros. Como 30 metros. El codo normalmente tenía unos 45 centímetros. Por lo tanto, pues serían cerca de 27 metros, pero no 30. Pero bueno, más o menos redondeando es eso. Unos 30 metros. Ya dijimos, también en la escuela sabática lo mencionamos, que hay que contar también el pedestal, ¿verdad? No sé si alguno ha visto la Estatua de la Libertad, supongo que lo habréis visto, ¿verdad? La Estatua de la Libertad mide como 90 metros, pero hay como, creo que son 30 o 30 y pico de metros, que es el pedestal, Es decir, que la estatua es más pequeña en sí. Claro, no sabemos si esto está contado desde a ras de suelo hasta la cabeza de la estatua o desde los pies hasta su cabeza. La cuestión es que era una estatua, 30 metros o 27 es igual, es una altura considerable, que no es de extrañar que se diga que se puede llegar a ver prácticamente de la Tierra. Bueno, aquí los terraplanistas se cogen a esto, ¿no? Diciendo, ¿veis? Esto demuestra que la Tierra es plana, porque se puede ver desde todos los rincones de la Tierra, desde toda la planicie de la Tierra. Bueno, es una forma de hablar que tiene el autor, ¿verdad? Como queriendo decir que, bueno, los que estaban ahí podían verlo. Por ejemplo, aquí se menciona a 3 amigos de Daniel, pero no se menciona a Daniel. A Daniel no se le menciona en este capítulo, él no está aquí. ¿Y por qué? Pues porque él no veía, a pesar de que, según se dice, la tierra puede ser plana, él no veía esta estatua. Él no la veía, porque estaría, vete a saber en qué provincia del reino, tal vez en asuntos importantes, ¿verdad? Y no la veía. Por lo tanto, eso también denota que realmente esa tierra, como muchos se cogen a esto, no es plana. A ver, si la luna la vemos redonda, o es que la luna está de canto. Claro, la luna está de canto, realmente es redonda, es esférica. Bueno, pues si la luna lo es, ¿por qué no lo va a ser la Tierra? y Marte y otros planetas que se ven con telescopios, etcétera, ¿no? Bueno, son conjeturas que se hacen, pero ahí está. Mirad, aquí habla de que la levantó en el valle de Dura. ¿Sabéis este lugar? Este lugar es Irak. Es la tierra de Irak, es donde estaba situada Babilonia. Incluso había un río que se llamaba el río Dura, que atravesaba ese valle, que era un afluente que luego desembocaba en el Éufrates. Y esa zona hoy por hoy es donde hay los yacimientos petrolíferos más importantes. Pues ahí es donde se levantó ese oro, esa 30 metros de colosal estatua de oro, ¿verdad? Y ya dijimos que el rey lo que simbolizaba con esto es que quería que su imperio fuera para siempre, que no hubiera ningún sustituto. Vamos a continuar. Versículos 2 y 3. Dice, y el rey llamó a los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, presidentes y a todos los oficiales de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los oficiales de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie ante ella. Claro, aquí repite 2 veces toda esta serie de jerarquías, ¿verdad? Que hasta uno lo lee y dice, ah, caray, ¿por qué lo repite, no? Bueno, recalca realmente que toda la gente importante del imperio estaban ahí, enfrente de esa estatua. No faltaba aparentemente nadie. Pero bueno, vemos por el contenido del capítulo que hay uno
que era el jefe de los sabios y de los magos, que no está. Y de él no se dice nada. No se dice, oye, tráete a Daniel que no está, que venga aquí también y se ponga en pie ante la estatua. No se dice, ¿por qué? Bueno, por lo que decíamos, posiblemente estaba encomendado a alguna tarea importante, tal vez lejos del lugar, por eso no estaba. Versículos del 4 al 7 dice, entonces el pregonero anunció, se os manda pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó. El que no se postre y la adore, en el acto será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por eso, al oír el son de la bocina, otra vez, ¿verdad? La flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Hay aquí una orden, ¿verdad?, en la cual se utilizan una serie de instrumentos musicales. Entre ellos, bueno, está la gaita y el arpa y algunos instrumentos así, que nosotros conocemos perfectamente. Hay países, pues, que bueno, como es Inglaterra, como es aquí el norte de España, Galicia, etcétera, que es un instrumento que se emplea bastante, ¿verdad? Y es un instrumento, pues, que se oye, se hace oír, Y por eso, al tocar esos instrumentos, pues, todos debían adorar. Mirad, aquí más o menos he puesto una ilustración que simboliza lo que podía haber sido el momento, ¿verdad? Han sonado los instrumentos y sabiendo la orden del rey, al rey lo vemos allí en su pedestal, a la izquierda, todo el mundo se dobla de rodillas ante la estatua. Pero hay tres jóvenes que se mantienen en pie. Es tremendo. Yo no sé la gente que habría allí. Posiblemente cientos de personas. Todos doblan su rodilla, pero hay tres osados que, siendo obedientes a la orden del rey, se les dice que vayan, y ellos van. No se niegan a ir, ellos van. Pero cuando la orden del rey excede la orden divina, ¿qué pasa? Que ellos ahí se niegan a obedecer. Y esto lo leemos ahora en los capítulos siguientes, del 8 al 12. Nos dice, en ese momento, algunos caldeos llegaron y denunciaron a los judíos. Mira, otra ilustración para que tengamos una mayor vislumbre, ¿verdad? Dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú ordenaste que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, aquí se nombran 6 instrumentos, más otros instrumentos, ¿verdad?, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos que tú pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Rey, esos varones no te han respetado, no adoran tus dioses, ni honran la estatua de oro que tú levantaste. Ah, caramba, ah, caramba. Aquí habla de que algunos caldeos denunciaron a estos 3 jóvenes. Caldeos, ¿sobre quién estaba puesto Daniel? Sobre caldeos, magos, astrólogos, etc. ¿Qué pasaba con esta gente? En el capítulo anterior vimos cómo Nabucodonosor tiene un sueño que les pide a ellos, caldeos entre ellos, que revelen ese sueño, y no pueden. Y aquí que viene un cautivo hebreo, joven, inexperto, y él declara el sueño al rey y la interpretación. ¿Qué corría por dentro de ellos? Rabia, celos. ¿Cómo puede ser esto? Nosotros que somos de aquí, de la tierra, del país, y este que es extranjero, que es un esclavo, nos pasa por delante. Hay que hacer algo. Ese era el momento. Hay que hacer algo, quitarlos de en medio.
porque nos estorban. Nosotros antes éramos importantes, ahora hemos quedado relegados a un segundo puesto. Y estos esclavos nos han pasado delante. Hay que hacer algo. Y aprovechan el momento. ¿Para qué? Para acusarlos ante el rey, para que les quite la vida. Es tremendo cómo es el corazón humano, ¿verdad? Cuando el corazón humano no está convertido, cuando el corazón humano no conoce a Cristo, no hace la voluntad del cielo, ¿qué cosas saca, verdad? Rencillas, celos, todo eso habla Pablo, ¿verdad? Odios, envidias, tantas cosas que saca el corazón humano. Todo eso estaba en el corazón de esos hombres. Y de esa forma ellos pretendían quitarse ya de por siempre a esos jóvenes de encima y lograr el protagonismo que, sin duda alguna, habían perdido. Vamos adelante, versículos 13 al 15. ¿O me he dejado alguno? Sí, me he dejado el 14, que no lo he anotado. Sí, el 14 dice, y Nabucodonosor les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que levanté? Ahora, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, ¿estáis prestos a postraros a adorar la estatua que levanté? Porque si no la adoráis, en esa misma hora seréis echados en un horno de fuego. ¿Y qué Dios os librará de mis manos? Es tremendo lo que aquí este hombre dice. Pero fijaros, el rey podía ser lo que fuera, orgulloso, etc. Pero fijaros, les da una segunda oportunidad. A los sátrapas y caldeos y astrólogos no les dio una segunda oportunidad. Declaradme el sueño, si no, vais a morir todos. Pero fijaros, aquí había algo, ¿eh? El rey había visto algo en estos jóvenes. Les da una segunda oportunidad para que enmienden ese error y se doblen ante esa imagen. Es interesante. No sé si tengo aquí... Bueno, este es el reproche. Es el reproche que el rey les hace a estos jóvenes que son traídos ante él, ¿verdad? Pero mirad, versículos 16 dice... Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor acerca de esto. Dice, acerca de esto no necesitamos responderte. Nuestro Dios a quien honramos puede librarnos del horno de fuego, y de su mano y de tu mano nos librará. Y aunque no nos librara, sepas que no adoramos a tu Dios ni la estatua que has levantado. Qué osado, ¿verdad? Responder esto. Estás ante el rey. ¿Qué haríamos nosotros ante un rey? ¿Que nos da una orden contraria a nuestra fe? ¿Qué haríamos? ¿Sabéis? Muchos se doblegarían. Muchos lo harían. Cristianos o no cristianos, muchos se doblegarían. Pero estos jóvenes se mantienen fieles. A pesar de que en esa obstinación, ¿qué iba? Su vida en peligro. Pero se mantienen fieles. ¿Sabéis? A mí esto me recuerda un poco a algunos episodios. Mirad, ¿os acordáis este pasaje, esta escena? Cuando reinaba Ezequías, que vino el rey Senaquerib, el rey asirio, y mandó a su criado con un mensaje, y le dice, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. No te engañe tu Dios en quien confías. ¿Por qué? Les dice, otros dioses han caído ante mí. Este también lo hará, porque yo soy Senaquerib. ¿Y qué ocurrió en esa cena? ¿Os acordáis cómo termina esto? Un ángel, un solo ángel, tras la oración de Ezequías, ¿qué hace? Con su espada
quita la vida a 185.000 asirios. Un solo ángel. ¿Qué poder debe tener un ángel para hacer eso, verdad? Pero fijémonos, es algo, no es igual, pero es parecido, ¿verdad? Aquí se desprecia al Dios del cielo, igual que aquí. Aquí que dice, ¿qué Dios os librará de mi mano? Es decir, él tenía muchos dioses, Marduk, Bel, tenía tantos dioses, ¿verdad? Por eso les cambian esos nombres, ¿no? A los hebreos, ¿eh? Pero en el fondo, él sabía que esos dioses no lo eran, que eran falsos. Y él sabía que tenía poder sobre esos dioses. Y por eso dice, ¿qué Dios os va a librar? De mi mandato, de mi mano. ¿Quién os va a librar? Vamos adelante. En vista de esa respuesta que ellos dan, dice el versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se le demudó el rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se encendiese 7 veces más de lo común. Fijaros, 7 veces más de lo común. ¿Quiere decir que realmente fueron 7 veces? Bueno, lo que aquí quiere indicar es que se encendió el fuego al máximo que podía tal vez dar. ¿Por qué? Pues para hacer temer a esos jóvenes que por alguna vez por todas dijeron, bueno, pues no nos eches, ya nos doblegamos, ¿no? No nos eches, ya que el fuego es tan tremendo, no nos eches, ¿no? Pero ellos no lo hacen eso, ellos no lo hacen, ¿eh? Y dice que manda a hombres muy vigorosos de su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, versículo 20, y los echasen en el horno de fuego ardiendo. Es decir, él toma hombres vigorosos, es decir, hombres corpulentos, Schwarzeneggers, vaya, serían todos, ¿no? Toma a esos hombres que aten a esos jóvenes y los echen al horno de fuego. Y dice, así estos varones fueron atados con sus mantos, calzas, turbantes, vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente, dice el pasaje, ¿eh? Y fijémonos que aquí denota que fueron atados ¿con qué? Con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, no los desnudaron, con todo al fuego. Dices, qué extraño, ¿por qué denota toda esa vestimenta? A ver, la vestimenta ante el fuego cede, ¿verdad? Es lo normal que hubiese cedido, ¿verdad? Pero no es lo que sucede, ¿eh? Hombres vigorosos. ¿Por qué hombres vigorosos? Él sabía, por la experiencia que había tenido, que el Dios de ellos era un Dios muy poderoso. Dice, ¿pero podrá con los hombres vigorosos? Ajá. Esos hombres fuertes, pues con ellos no podrá, ¿eh? Pero ¿qué sucede? Versículo 22 dice, y como la orden del rey apremiaba y habían calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, es decir, a esos hombres vigorosos. La llama los mató, no les sirvió de mucho su vigor, ¿eh? Yo no sé el tiempo que estarían haciendo tal vez pesas u otra, no sé en la época si lo había, u otros ejercicios para ponerse así fuertes, pero no les sirvió de nada. El fuego los devoró. Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, dice el versículo 23, cayeron atados dentro del horno de fuego encendido. Ahí estaba su fin. Habían desobedecido al rey y su fin era la muerte, quemados en el horno de fuego, ¿eh? Pero aquí que sucede algo. Es que es paradójico. Este pasaje, ¿sabéis? Yo cuando leí esto por primera vez, era un crío, con 13 años, ¿verdad? Lees esto y ¿cómo es posible, no? Que el Señor tenga poder hasta sobre el fuego, ¿verdad? Tenga poder para salvar a hijos suyos que han caído en esas llamas y que no les pase absolutamente nada.
Pues si tiene ese poder, ¿qué no puede hacer, verdad, por nosotros? No habrá nada que se le niegue, ¿eh? Y fijaros, versículo 24, dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó al ver que la llama había matado a aquellos hombres vigorosos y que ellos habían caído. No los habían echado, habían caído, ¿eh? Se levantó deprisa, dice, y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, echaron a 3. Y el rey dice, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en el fuego sin sufrir ningún daño, y el parecer del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. A un hijo de los dioses. ¿Por qué él declara esto? Él se extraña, ¿no? Han caído, pero están paseándose por el fuego. Aquí vemos otra ilustración. No les pasa nada, no se están quemando y están dentro de un fuego tremendo, 7 veces calentado más de lo normal, y no les pasa nada. Pero es que lo extraño es que había 3 y ahora veo 4. Y el semblante del cuarto es como hijo de los dioses. ¿Por qué él dice esto? Él había visto en los rostros de estos jóvenes, y sobre todo de Daniel, cuando interpreta aquel sueño, el carácter de Dios. La imagen de Dios. Y él se imaginaba pues a Dios así, ¿eh? Con esta nobleza, con este semblante sereno, ¿verdad? Él se lo imaginaba así, por eso dice, el cuarto es parecido al hijo de los dioses. Él se daba cuenta que aquí había algo muy extraño, que él no entendía. Entonces Nabucodonosor, versículo 26, dice, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Altísimo Dios, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron, versículo 27, los sátrapas, los gobernadores, capitanes, consejeros del rey, y vieron que el fuego no había dañado el cuerpo de esos varones, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, ni su ropa, toda esa indumentaria que llevaban, con la cual fueron echados, se mudó, ni siquiera tenían olor a fuego ni a humo. Se extrañaron aquellos mismos que los acusaron ante el rey por no doblegarse ante la estatua, por no obedecer una orden directa del rey, el rey de reyes del momento, se extrañan. ¿Qué Dios es este que puede hacer estos prodigios? Porque a los hombres fuertes no los guardó, cayeron y se quemaron. Pero en cambio a estos jóvenes, paseándose, no sé el tiempo que estarían paseándose, pero no les sucede absolutamente nada. ¿No recuerda eso aquellos pasajes que dice, pasarás por las aguas y no te anegarás, etcétera, verdad? ¿Cómo el Señor protege? Claro, a veces suceden cosas, ¿verdad? A veces oímos que algún hijo de Dios ha perdido la vida trágicamente. Y uno piensa, bueno, si el Señor prometía bendición, protección, ¿qué ha pasado? Bueno, no sabemos qué ha pasado. Puede ser que esa persona en ese momento estaba dispuesta para el cielo y el Señor le dijo, ahora es tu momento. Porque tal vez si esa persona vivía más tiempo, ¿qué podía pasar? Que se apartase de la fe y perdiese la eternidad. No sabemos las cosas. También se ha sabido que otras veces de forma milagrosa el Señor ha salvado a sus hijos. Bueno, en los tiempos de Ellen White ya sucedían cosas así, y en tiempos más para acá también. Incluso se hablaba de que en algunas zonas se habían hecho pues, unas charlas presentando el mensaje, y que pues afuera había un barullo de gente, ¿no?, que estaba en contra de eso y quería interrumpir las charlas, y que de repente aparecía una persona vestida de tenis, con raqueta en la mano, y tranquilos que esto se soluciona, todo acabado.
Bueno, esto es una experiencia que se ha explicado en la Iglesia muchas veces. Y claro, se cree que esa persona pues era un ángel del Señor que intervino para poner paz en un momento en el que se presentaba su palabra y los demonios, airando a las gentes, no permitían que eso sucediese. Bueno, hay estas cosas. ¿Cuándo el Señor permite, cuándo despermite? No sabemos. Si supiéramos los caminos del Señor, pero son más altos que los nuestros, no podemos discernirlos. Y únicamente debemos que aceptar. Mira, los jóvenes iban a ser echados al horno de fuego. Y ellos dicen, bien, échanos, échanos. Se hará la voluntad del Señor. Muchos creen que al ellos hablar así, dicen es que eran engreídos, ¿no? Eran chulos, ¿no? ¿No? Ellos dicen, si perecemos, perecemos. Pero si el Señor nos quiere guardar, nos guardará. Pero nosotros no vamos a obedecer, vamos a ser fieles al Señor. Eso no es engreimiento. Eso es someterse al auténtico Rey de Reyes y hacer su voluntad, a pesar de que pueda costarte la vida. Perdonad. Y eso es exactamente pues lo mismo. Hay aquí un pasaje que está en Profetas y Reyes, una cita, más que un pasaje es una cita de Ellen White. La página 374. Y habla respecto a este hecho, que el rey dice que ve allí pues al hijo de los dioses, ¿no? Y dice, ¿cómo sabía el rey qué aspecto tendría el hijo de Dios? Esto es una cita de Ellen White, no es algo que he escrito yo, de mi letra. En su vida y carácter, los cautivos hebreos que ocupaban puestos de confianza en Babilonia habían representado la verdad delante de él. En su carácter, en su vida. Cuando se les pidió una razón de su fe, la habían dado sin vacilación, incluso en ese momento dramático. Con claridad y sencillez, habían presentado los principios de la justicia, enseñando así a aquellos que los rodeaban acerca del Dios al cual adoraban. Les habían hablado de Cristo, el Redentor que iba a venir. Fijaros, esto lo escribe Ellen White, Les habían hablado a las gentes de Cristo, el Redentor que iba a venir. Cosa que luego el pueblo de Israel no hizo. Y en la cuarta persona que andaba en medio del fuego, el rey reconoció ¿a quién? Al Hijo de Dios, al mismo Cristo. Hay gente que dice, no, fue un ángel. Sí, el ángel de Dios, Cristo. Fue Él. Y el Espíritu de Profecía lo corrobora. Fue el mismo Cristo el que estuvo allá con ellos, protegiéndoles, animándoles, dándoles esperanza, agradeciéndoles su fidelidad. Estaba allí con ellos. Por eso no es de extrañar que diga que el aspecto del cuarto es como el Hijo de los dioses. Él lo ve por la actitud, el semblante, el carácter de esos jóvenes, cómo debe ser Dios. Y por eso cuando lo ve dice, este es el Hijo de los dioses. Es tremendo, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Versículo 28 no lo hemos leído, ¿verdad? Dice, entonces Nabucodonosor exclamó, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Cómo cambia la actitud de este hombre, verdad? De este rey. En un principio tenéis que inclinaros y adorar esa estatua que yo he levantado porque yo soy el rey y yo soy el que ordeno, el que mando y todo el mundo me tiene que obedecer. Pero ahora dice que no se entregaron a esa orden del rey que les estaba perjudicando su fe. ¿Cómo cambian, verdad, las cosas? ¿Cómo cambian? Y él dice en el versículo 29, por lo tanto, decreto que toda persona de cualquier pueblo, nación o lengua que hable contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizada y su casa destruida, por cuanto no hay Dios que pueda librar como él. Qué tajante, ¿verdad? Qué tajante. Eso demuestra realmente cómo era su carácter, ¿verdad? Que aún necesitaba ser pulido, aún lo necesitaba.
El Señor aquí le estaba dando otra oportunidad, creo que era ya la tercera, una por capítulo va, ¿verdad? Le está dando la tercera oportunidad. Él sí reconoce a ese Dios, pero aún dentro de él está pues la venganza, está el destruir, ¿verdad? Si alguien se opone a este Dios, que sea destruido. Su casa hecha muladares, destruida también. Aún le faltaba ese amor al prójimo, que luego denota cuando veremos y estudiemos el capítulo 4 cómo realmente llega hasta ahí, ¿verdad? Hay otro aspecto a tener en cuenta aquí. Antes hablábamos de la escuela sabática, ¿verdad? Que lo que está escrito aquí en el libro de Daniel concierne mucho al tiempo del fin. Y sabéis, este capítulo 3 también concierne. Si la estatua de Daniel 2 concernía, si el capítulo 1, la alimentación adecuada, concernía, este también concierne al tiempo del fin. Recordáis que luego, después de Babilonia, o lo hemos estudiado en la escuela sabática, vino el imperio de la plata, Medo-Persia, ¿verdad? Y recordemos que... Ahora se me ha ido. Allá también hubo... ahora se me ha ido, mira. Lo siento mucho, pero ahora me he quedado en blanco. Vale, ahora lo estoy cogiendo, gracias Señor. Se ha hablado incluso en la escuela sabática de la reina aquella Vasti, ¿verdad? Que el rey Asuero hizo llamar y ella no quiso venir, y entonces, como no se presentó, pues el rey la sacó, es decir, la despojó del reinado, ¿verdad? Y buscó otra doncella para ser reina en sucesión a Vasti. Y sabemos que había un tal Amán, que era el general del ejército, ¿verdad?, que odiaba a ¿quiénes? A los judíos, porque había un judío llamado Mardoqueo, que estaba por allí en el palacio. Amán era un hombre importante, cuando él entraba, pues todo el mundo le hacía reverencia, como a la estatua, ¿verdad? Todo el mundo le hacía reverencia. Pero aquel hombre no le hacía reverencia, aquel hombre se quedaba en pie, y eso él lo odiaba, y le tenía hay unas ganas, ¿verdad? ¿Y qué hizo decretar al rey? Ese decreto que no se podía cambiar porque la ley de Media y de Persia era irrevocable, que todos los judíos, puesto que se rebelaban contra el rey, hacia Berel, que fueran aniquilados del reino. Y claro, ahí hubo preocupación, ¿verdad? Todos los judíos iban a ser muertos en un día específico, el día 13 hablaban, la historia, y está escrito así. Pero ¿qué pasó? Que la reina Esther, ya hecha reina, intervino por el pueblo, a sabiendas de que le podían quitar la vida, porque ella, ¿qué hizo? Tuvo que entrar a la presencia del rey sin ser llamada, cosa que te costaba la vida. Pero el rey, ¿qué hizo? Le dio su cetro en señal de aprobación, puedes acercarte. ¿Y ella qué hizo? Hablar, ¿no? Invitarles a una fiesta a él, a Amán, ¿verdad? Y Amán se creía que allí pues iba a tener su gloria, ¿no? Y entonces en esa fiesta ella declaró que había alguien que había elaborado ese edicto para eliminar a su pueblo. Ella entonces se declara como hebrea. Parece ser que no se sabía, Y entonces el rey, ¿qué hace? Hace que se pueda reescribir un nuevo edicto en el cual los hebreos puedan defenderse cuando vayan a ser destruidos. Y a tal punto se defienden que aniquilan a todos sus enemigos y ellos quedan en pie. Y esa es una fiesta, la fiesta del Purim, si no recuerdo mal, que hoy, aún en día hoy, se celebra el pueblo de Israel. A razón de aquella hazaña que pasó en aquella corte por Esther. Pero fijaros, ahí también ¿qué había? Había una persecución contra los hebreos. Hoy diríamos, ¿contra quién? Contra el pueblo de Dios, ¿no?
Es decir, que la historia se repite. Hubo una persecución contra los 3 hebreos, allá en el valle de Dura. Posteriormente hubo otra persecución contra todos los hebreos que estaban allí en Persia. ¿Y ahí se acaba todo? ¿Ahí se acaba todo? Esto ilustra pues la preocupación que tenían los hebreos, ¿no? ante esa orden. Y al final salieron victoriosos. Porque a pesar de que aquí no se menciona a Dios en Esther, pero Dios interviene. Dios interviene en la persona de Mardoqueo, en la persona de Esther, etc. Dios interviene y libera a su pueblo. Es paradójico, no se habla de Dios, en cambio, ahí interviene. Y además tiene una similitud perfecta con los acontecimientos finales de este mundo. Pero mirad, esa persecución no terminó. La persecución continúa. Ha continuado a través de la historia y vendrá la gran crisis en la cual los hijos de Dios serán perseguidos. Otra vez. Serán perseguidos. Y mirad qué nos dice aquí este pasaje que he querido añadir. Mensajes selectos, tomo 3, página 453. Persecución en la batalla que vendrá antes del último gran conflicto. Dice, los 2 ejércitos se mantendrán distintos y separados, y esta distinción será tan señalada que muchos que se convenzan de la verdad se pasarán al lado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Aquí está hablando de 2 posiciones, los que creen en el Señor y los que no. Por eso dice los 2 ejércitos. Cuando esta gran obra se lleve a cabo en la batalla, antes del conflicto final, muchos serán encarcelados. Muchos, para salvar sus vidas, huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas. Y muchos serán mártires por causa de Cristo, permanecer firmes en favor de la verdad. Mártires. Dicen, no, es que no morirá nadie más. Habrá mártires. No seréis tentados más de lo que podéis soportar. Jesús soportó todo esto y mucho más. Mensajes selectos, tomo 3, 453. ¿Qué nos demuestra esta cita? Que habrá una nueva persecución sobre el pueblo de Dios. No solo la de los hebreos, no solo la de los judíos en Persia, no solo la de esa persecución tremenda de 1260 años que la bestia, la Roma papal, levantó contra el pueblo de Dios, sino que al final del tiempo, esa misma Roma papal se levantará otra vez contra el pueblo de Dios. Y hoy están haciendo los preparativos. Pero nos damos cuenta de la importancia que tienen los escritos bíblicos, de la importancia que tienen los libros proféticos, sobre todo Apocalipsis y Daniel, cómo nos están hablando del fin del tiempo, del fin del conflicto, en esas experiencias peculiares, singulares. Pero nos está hablando que todo eso se volverá a repetir. Y si pueden, nos echarán en hornos de fuego. Si pueden, lo harán. ¿El Señor intervendrá? No sabemos. Ellos que decían, si morimos, morimos. Aceptaremos la voluntad del Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros? No, Señor, no permitas. No permitas que nos torturen. No permitas que nos maten. No sabemos. Debemos estar preparados por lo negativo que pueda venir. Sabiendo que si hemos honrado al Señor, muriendo por Él, haciendo su obra, predicando su evangelio, oye, tenemos la corona ganada. Al final nos levantará y estaremos con Él allá en el cielo por la eternidad. Sufrir un lapsus para disfrutar una eternidad inacabable, por siempre más. Cristo mismo sufrió un lapsus, ¿verdad? Sufrió unas horas. ¿Para qué? Para redimirnos, para ganarnos. Y en su mente estaba el triunfo, el fruto que cosecharía al final, ¿verdad? En ese tabernáculo cuando venga a buscarnos, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que pensar lo mismo, porque así lo sufrieron sus discípulos y así lo sufrieron tantos otros que vinieron después de ellos. Y morían, incluso Ellen White en el Conflicto de los Siglos lo menciona,
como muchos eran llevados a los circos romanos, a las fieras, y cantaban mientras eran devorados, cantaban. No se quejaban, no gritaban de dolor, cantaban. Fijaros a qué grado de fe habían llegado para confiar plenamente en el Señor, pensando que ese lapsus de tormento pasará y luego vendrá la eternidad con mi Rey. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Por eso es importante leer, estudiar, cotejar la Biblia, un pasaje con otro, para saber dónde podemos encontrar nuestro apoyo, nuestra confianza, nuestra fe, cómo hacerla crecer. En estos pasajes se encuentra. No sé si hay algo más. ¿Hay este otro escrito? Este no lo he leído, ¿verdad? El discurso maestro de Jesucristo, página 30. Dice, en santa visión, el profeta vio el triunfo del pueblo de Dios. No solo ve el sufrimiento, que serán mártires, etc. No, vio el triunfo del pueblo de Dios. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre Roma, sobre el papado, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, es decir, han obtenido un carácter noble, moldeado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Os dais cuenta? El lenguaje no solo habla de que vamos a padecer, vamos a ser perseguidos, muchos serán mártires, muchos se les quitará la vida, no. Nos habla también de la victoria. Después de eso, la victoria para el cristiano. Igual como para tantos otros ha habido. Tantos otros que están ahí esperando ese momento de la resurrección que pronto vendrá. 2031, tabernáculos, otoño, Cristo viene. Guste o no guste, es así. Y desde Génesis 1:1 así nos lo dice la Escritura. Y notamos en este libro que estamos leyendo cómo realmente es así. Aquí se habla de 6 instrumentos, ¿verdad? 4 veces se habla de 6 instrumentos, 6 y 4. Es paradójico, ¿no? 6, podríamos decirlo 6.000 años, ¿no? Y el 4 es cuando Cristo viene, ¿verdad? Por primera vez. Hay tantas enseñanzas que podemos extraer de la palabra de Dios, que por eso no neguemos el estudiarlo. ¿Sabéis? Mirad, esta semana recibía un mensaje de alguien. Yo como estoy en el grupo que Sam ha presentado para el año bíblico, yo le propuse un año bíblico, esta vez cronológico, ¿no? Según cómo la historia bíblica, desde Génesis hasta Juan, ¿no? en Patmos. Y alguien comentaba que ¿por qué leemos el Antiguo Testamento cuando deberíamos leer solo el Nuevo, que es el Nuevo Pacto, es donde están las promesas, etcétera? Bueno, es que si no leemos el Antiguo, que es donde está todo esto que nos lleva hasta el Nuevo, no entenderemos. Y por eso no es de extrañar que el mundo evangélico no entienda todo. No entiende todo, ¿por qué? Porque dejan el Antiguo. No, es que es el Antiguo Pacto, ya no sirve. Ahora el Nuevo, Cristo. Pero claro, si no vas al Antiguo, no sabes por qué Cristo viene, no sabes cómo se habla de Él, que va a venir y lo que va a hacer, etc. No sabes. Tienes que estudiar también el Antiguo. Por eso la Biblia es un compendio de 66 libros, pero que forman un solo libro. Y todo él es importante. Ya dijimos tiempo atrás, no es que haya 2 pactos, hay un pacto que el Señor ha renovado, ha tenido que cambiar para que se adapte mejor a las gentes de los tiempos. Pero el pacto es el mismo. El mismo Dios de amor que buscaba a los israelitas en el Antiguo Testamento, que incluso permitía que extranjeros formasen parte de ese pueblo, es el mismo Dios del Nuevo Testamento,
que sigue buscando a las gentes de este mundo, sin excepción. No hace excepción. ¿No buscaba aquí al rey Nabucodonosor, un rey pagano? Y veremos cómo en el siguiente capítulo, vemos cómo al final este hombre declina. Tiene que doblegarse ante el Rey de Reyes, porque tiene que aceptar que hay un Dios real, no como los suyos. Hay un Dios en los cielos que revela el futuro y discierne todo. Y nadie escapa, porque discierne nuestros pensamientos todo, conoce todo de nosotros. Por eso, ¿quién mejor para guiarnos que aquel que nos conoce, aquel que nos ama, aquel que quiere lo mejor para cada uno? Por lo tanto, que el Señor nos ayude para que todos estos estudios para nosotros sean de beneficio, viendo en ello esperanza. Esperanza de que ya de aquí a muy poquito, un poquito más, y Cristo aparecerá y todo habrá acabado. Que el Señor nos ayude a seguir firmes hasta el final, en la bonanza y en los tiempos malos que vendrán. Es mi deseo. Vamos a ponernos en pie y a terminar con una oración. Señor y Padre, que estás en el alto cielo, te agradecemos, Señor, porque realmente eres un Dios de amor. Eres un Dios de amor que en un principio dejaste el mensaje en las constelaciones. Eso es lo que veían los antediluvianos. Y después, Señor, dejaste el mensaje escrito a través de tus siervos. Más de 40 que escribieron diferentes libros. En todos ellos cruza ese hilo de oro, ese hilo que es la redención, que es Cristo. Sabemos, Señor, cómo tú realmente nos amas y nos has dejado esta palabra para que en ella encontremos la salvación. Ayúdanos, Señor, a no perder el tiempo con las cosas del mundo y a tomar tu palabra y leerla regularmente. No solo leerla, sino estudiarla, cotejarla entre ella misma, para de esta forma conocer cuál es la voluntad que tienes hacia nosotros. Y de esta forma, Señor, prepararnos para ser idóneos, para poder estar ante tu presencia y a la vez, Señor, también ser esos portaluces que podamos llevar el Evangelio a tantos otros que no conocen. El rey elaboró un decreto, el rey Nabucodonosor elaboró un decreto. Ese decreto fue esparcido por todo su reino. No es de extrañar entonces que la reina, la esposa del rey Belsasar, conociera de Daniel, porque gracias a ese decreto el mensaje se publicó por todo el reino. Sátrapas, sabios y tantos otros lo conocieron. Señor, tú has levantado este ministerio y sabemos que tú lo bendecirás para que el mensaje de este ministerio llegue a todo el mundo. Y donde no pueda hacerlo, sabemos que tú, con la lluvia tardía del Espíritu Santo, obrarás para que el mensaje pueda llegar. Que sean muchos, Señor, los que conozcan, los que se preparen, porque Cristo está cerca. Y que sean muchos de los hermanos que están allá en las iglesias que se den cuenta de esta realidad, que cambien su situación, que vean que donde están perdiendo el tiempo y que tienen que buscarte como realmente hay que buscarte y predicar lo que hay que predicar y vivir lo que hay que vivir. Señor, haznos aptos para tu reino. Perdónanos nuestros muchos pecados, Señor, y ayúdanos, pues, para que no te defraudemos y sigamos adelante hasta el final, obteniendo la victoria. Que tu paz, Señor, quede con nosotros. Bendice a cada persona que está aquí, a cada amigo y hermano que está allá en el Internet. Que sus vidas se encuentren bendecidas por ti, que vean tu mano sobre ellos, Señor, y que de esta forma juntos, unos tal vez solos, otros en grupo, pero juntos avancemos hasta ese gran día en el cual vengas a buscarnos con fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.